El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, ha decidido llamar a consultas a Madrid al embajador de España en Caracas, en la capital venezolana, Antonio Pérez Hernández. Esto como consecuencia de dos sucesos recientes. En primer lugar, el presidente venezolano Nicolás Maduro, que ha criticado en los últimos días a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, dijo que Rajoy forma parte de un grupo de ladrones, de bandidos y de corruptos. Ha dicho también que Rajoy es un hombre racista y que está detrás de una conspiración para derrocarlo, junto con algunas personas en Bogotá y aquí en Washington. Eso por una parte. Por otra parte, la Asamblea Nacional Venezolana, el Parlamento, ha declarado persona no grata a Felipe González, expresidente socialista del gobierno español, y quien en marzo anunció que se va a convertir en defensor de algunos presos en Venezuela, opositores, como Leopoldo López, que lleva más de un año, y como Daniel Ceballos y como Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano de Caracas. Ya ha habido más rifirrafes entre las dos ciudades, incluso el embajador español en la capital venezolana, Manuel Icea, fue llamado por Delcy Rodríguez, la ministra de Exteriores de Venezuela, para protestar por todo esto. La pregunta aquí es, ¿debe España romper relaciones con Venezuela? Porque García Margallo ha dicho que las declaraciones de Maduro son intolerables. A ver, la cosa aquí para señalar es que la muralla de silencio sobre Venezuela se está rompiendo. No solo pasa con Felipe González, que creo que es un estadista con muchísima experiencia internacional y un par de pelos grises, bueno, que los tenemos todos, incluyendo yo, que permite finalmente, le permite decir la verdad que es Venezuela. Pero también Dilma, antes de ir a la Cumbre de las Américas, también hizo un llamado en Univisión para que se liberen los presos políticos en Venezuela. Había una decena o más de expresidentes latinoamericanos que también escribieron una carta a Venezuela. Yo creo que la muralla de silencio sobre Venezuela se está rompiendo y eso es una excelente cosa. Antes de contestar a la pregunta de si España debe o no, la pregunta para hacerse realmente interesante es ¿cómo es que esta gente en Venezuela puede seguir de esta forma insultando, tratando mal una economía que está absolutamente derritiéndose y no pasa nada en Venezuela? La oposición sigue más rupturada que nunca, no hay realmente un levantamiento social. Es increíble que en el 2015 con todo lo que tenemos, que podemos comparar economías, políticas, estados sociales, la gente ve lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, y no hay levantamiento en Venezuela. Yo no rompería relaciones con Venezuela porque creo que hay que mantener, yo no soy como los Estados Unidos, que hay que sancionar a cada rato cuando algo no gusta, pero yo creo que hay que decir las cosas como son y muy bien para Felipe González. ¿Usted sí las rompería, Pedro Reina? No, yo pienso que no. Yo creo que en el contexto de las relaciones de Venezuela con Estados Unidos y con España observamos una triangulación muy interesante. Hay un despliegue mediático al que Maduro nos tiene acostumbrados todo el tiempo, que tiene diferentes audiencias, porque si nos dejáramos llevar simplemente por su antagonismo verbal hacia Estados Unidos, hacia España, pues concluiríamos que la ruptura es inminente. Sin embargo, creo que ese antagonismo sirve a distintos propósitos. No debemos olvidar que Estados Unidos es uno de sus principales socios económicos, al igual que Europa, y en este caso España tiene un papel muy prominente ahí. Hay un tango aquí muy interesante, una danza de no me quieras pero no me dejes, que sirve distintos propósitos, porque me parece que al interior de la política venezolana Maduro está también articulando unos puntos de vista, esos antagonismos le sirven para estar todo el tiempo hablando de peligros y de amenazas y de complots en su contra. Pero me parece que en el caso particular de Felipe González hay también otra lectura. Felipe González está intentando insertarse en el debate venezolano a la misma vez que hay un partido en España como Podemos, de Pablo Iglesias, que está muy identificado con el régimen de Venezuela y que entonces le permite hacer a él una triangulación también. ¿Qué lectura tendría eso al interior de España en este momento, que él se ha declarado persona non grata y que nos lleva a preguntarnos cuál va a ser el próximo paso de Felipe González? Emilio Blasco, corresponsal de ABC, no solamente fue el periodista que dio la exclusiva
de que el presidente Hugo Chávez estaba realmente enfermo cuando estaba vivo, naturalmente, y además dijo que en cierto número de meses, en un año, según los médicos, podía morir. Desafortunadamente, el presidente Chávez murió de una enfermedad terminal. Pero Emilio Blasco acaba de publicar este libro, que está en Amazon y lo pueden pedir ustedes, Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. Hoy su periódico, el ABC, se refiere también a esta noticia. Si usted fuera Mariano Rajoy, ¿rompería relaciones? Yo no rompería ahora y probablemente no daría el paso. Es posible que las relaciones acaben rotas, pero debiera ser por una decisión de Caracas. Está claro que pues, Maduro, el gobierno de Maduro, pues, necesita un enemigo externo, a veces va pues, repartiendo, a veces es Estados Unidos y otras veces puede ser España, y cuando desde la prensa española, también por efecto Podemos, está muy activa denunciando cosas del chavismo, eso hace que también desde Caracas se reaccione de esta manera hacia cosas que salen de allí, ¿no? El elemento Felipe González creo que también enfada más todavía al chavismo, porque no es un Aznar, digamos, no es alguien al que se le supone que está en contra, o siempre ha estado, digamos, de la izquierda latinoamericana o proyectos revolucionarios, en fin, pues se le supone a Aznar, ¿no? Pero que un Felipe González, que es más asumido entre la izquierda, lógicamente, ¿no?, de Latinoamérica, enarbole esa bandera de libertades y haga esa denuncia contra Venezuela, es mucho más creíble para todo el continente, y eso creo que hace bastante daño a Venezuela, al gobierno de Maduro. Yo creo que si analizamos el comportamiento de Maduro en el pasado reciente, se queda muchas veces en denuncias y amenazas y no sigue con actos o con acciones concretas diplomáticas, ni militares, ni retaliaciones tangibles. Lo cierto es que sí le conviene a ambos países en este momento una disputa diplomática por razones domésticas. A Maduro, como decía Pedro, claro que es un nuevo enemigo, una nueva forma de alimentar la paranoia, nosotros somos víctimas de una conspiración, es un discurso que le ha funcionado hasta el momento y que lo está utilizando con cualquiera que lo llegue a criticar. Pero también le conviene a España en este momento, y también justamente por el fenómeno Podemos, tratar de poner de cara al público las alianzas de Podemos con el chavismo y obligar a Pablo Iglesias y a su grupo a dar algunas explicaciones sobre los vínculos, no solo ideológicos, sino económicos que tiene o que ha tenido, o que se dice que ha tenido con el chavismo. De hecho, en medio de estas explicaciones que ha sido obligado a dar Pablo Iglesias, salió pues a hacer algún tipo de denuncia, y en este momento está en el blanco del chavismo, el propio Pablo Iglesias, que fue criticado duramente por un periodista de la cadena nacional, de Radio Nacional Venezolana, Orlando Romero, diciendo que era un nuevo enemigo y que era una especie de Judas que había traicionado toda la alianza que tenía con el chavismo. Entonces yo creo que esta revuelta política en este momento a España no le hace daño al gobierno, hacer un poco de ruido que pueda entorpecer, sobre todo en momentos de elecciones, al gran crecimiento del grupo Podemos. Pero mirando al fondo es muy difícil también creer que va a haber una ruptura diplomática. Venezuela tiene la segunda población española en América Latina, son más o menos 200.000 españoles, la primera es Argentina con más o menos 400.000, y hay unos lazos comerciales, humanos, que hacen difícil de creer que vaya a haber una ruptura a largo plazo.